Bueno, buenos días a todos y todas. Este es el primer caso clínico que vamos a presentar para, ampliar un poquito, digamos, sobre el curso de VIH y terapia intensiva, para ampliar un poquito lo que fuimos hablando en estos días y ejemplificar y poder discutir también el manejo clínico de los casos. Así que bueno, esto lo estamos subiendo a la plataforma, esperamos que de alguna forma pudieran opinar también. Lamentablemente no podemos transmitirlo en directo, pero bueno, en todo caso la idea sería que concurrieran o que se anoten para concurrir los jueves de 12 a 14. Vamos a hacerlo en la sala de exposición de sala 3, así que del Hospital Muñiz, así que los esperamos. Y bueno, este es mi primer caso clínico que vamos a mostrar, es una mujer cis. En nuestro medio nosotros tenemos, y en esta patología vamos a decir así, mujeres trans. Recuerden que en el mundo transgénero se denomina trans según el sexo autopercibido. O sea, si una persona que nació con sexo masculino se autopercibe mujer, se denomina mujer trans, ¿está bien? Y a su vez por ahí distinguir travesti trans en relación a que las personas transgénero son aquellas que hicieron cirugía de readecuación, y las personas que se autodenominan trabas, digamos, serían personas que se travisten sin haber hecho esta cirugía. Bueno, de todos modos, eso no hace a la cuestión, sencillamente por ahí nos sirve saber si es una mujer cis o trans, por supuesto, para ver qué tipo de estudios podemos agregar, ¿no es cierto? Recordemos que también tenemos varones trans, que son mujeres que se perciben varones, que siempre nos cuesta mucho entender esa parte. Bien, esta persona tenía 41 años, o sea, es una mujer biológica, mujer cis, de 41 años, sin antecedentes clínicos de importancia, es heterosexual desde hace 5 años con pareja estable, ha mantenido sexo sin protección, ha consumido cocaína en alguna oportunidad y marihuana, y tiene también como antecedentes una gesta, un parto por cesárea, y no recibió transfusiones. Estos antecedentes son importantes, por supuesto, por lo que más o menos podemos inferir en relación a VIH. Pasamos a la que viene. Bueno, consulta guardia el 5/8/2006 por candidiasis oral y disnea progresiva. Refiere pérdida de peso, fiebre, a predominio nocturno. Bueno, ya dijimos la candidiasis oral y disnea progresiva. Enfermedad actual y antecedentes. Inició en mayo del 2006 con candidiasis oral evaluada por varios profesionales. Se agrega odinofagia y pérdida del apetito. Consulta un facultativo que le indica listatina y hacía 4 semanas que había recibido amoxicilina y diclofenac por un tratamiento de conducto. Evoluciona con disnea progresiva y pérdida de peso de 6 kilos en la última semana. Fue evaluada con radiografía de tórax frente, y en ese momento alguien le indicó entonces concurrir a nuestro nosocomio. Decidieron dejar de boludear con la pobre señora y la mandaron a que la viera un infectólogo. ¿Por qué decimos esto? Dame un segundito, volvamos atrás. Porque ella tiene obviamente una candidiasis, ¿no es cierto? Podríamos después hablar un poco también de causas de candidiasis oral, ¿no es cierto? Obviamente antecedentes de tratamiento inmunosupresor, tratamiento corticoideo, tratamiento con antibiótico, pero es raro que lo veamos en amoxicilina clavulánico. En general lo que vamos a ver es una candidiasis vaginal, pero no una candidiasis oral que se sostiene en el tiempo, y a la que se le está sumando pérdida de peso con odinofagia, o sea que pensamos que se está extendiendo también a esófago, y con pérdida de peso. Entonces esto es lo que nos hace pensar, y disnea, ¿no? Que nos hace pensar que algo más importante le está pasando a la paciente.
Bien, al examen físico estaba adelgazada y taquipneica. El aparato cardiovascular no tenía más particularidades que estaba inicialmente muy taquicárdica. El respiratorio tenía aceptable mecánica respiratoria con hipoventilación generalizada, rales gruesos subcrepitantes, roncus diseminados a predominio de campo pulmonar izquierdo, tos seca y una disnea de clase funcional 4. Con respecto al examen del aparato digestivo, en la boca había lesiones blanquecinas que tapizaban el paladar, las mucosas secas, abdomen plano, blando, depresible, indoloro, no visorenomegalias y uraco negativo. Bueno, el uraco negativo es algo que no se mira mucho en la guardia, nosotros no se usa más. No se usa más, nosotros lo heredamos, es muy útil, es muy útil. El uraco es el resabio del conducto ónfalo-mesentérico que lo vamos a poder palpar. Digamos, normalmente se palpaba arrosariado por la presencia de granulomas entre el ombligo y la sínfisis pubiana, ¿está? O sea, pasamos el dedo, digamos, la mano superficialmente y vamos a notar una cuerda, ¿no es cierto?, que en las personas con inmunodeficiencia grave ya no tienen granulomas, ¿eh? O sea, estos pacientes solamente tienen la cuerda marcada y nos habla de procesos retroperitoneales, ¿eh? En la mayoría de los casos va a ser una tuberculosis, pero también puede ser micosis oportunistas y linfomas retroperitoneales. Si bien obviamente es un dato que hay que aprender a buscarlo y interpretarlo, pero bueno, nos habla un poco más de profundizar entonces los exámenes de los pacientes. Bueno, con respecto al sistema nervioso central, la paciente estaba lúcida, vigil, no tenía signos meningios ni de foco neurológico sensitivo motor. Los signos vitales entonces eran 160 de TA, una frecuencia cardíaca de 125, una respiratoria de 40, una temperatura axilar de 36,2. El estado ácido base con FiO 21 era 7,48, PCO2 de 27,4, PO2 de 47,5, el exceso de bases era menos 1,8 y la saturación de 86,3%. Esto nos daba una PAFI de 226. La que viene. El laboratorio de ingreso en ese momento era un hematocrito de 36, una hemoglobina de 11,4, 7.600 blancos, 269.000 plaquetas, urea de 30, creatinina de 0,9, TGO de 76 y TGP de 35. Y esta es su radiografía frente de tórax, frente de ingreso en la guardia. Queremos compartir con ustedes, ¿no?, la creatividad de los compañeros, así que así se ponía, digamos, para ver cómo era la radiografía, ¿no? O sea que acá lo que deducimos era que estaba llena de tractos o de alguna cosa. Bueno, vamos a... ¿Puedo decir una cosa? Sí. Muy bien hecho. Muy bien, ¿eh? Tenemos mejores, Tenemos mejores. Pero uno se ríe, pero está muy bien describir. Claro, hay que describir la radiografía, que inclusive en algunos de esos formularios también ya traía, ¿no? Preimpresos traía, digamos, la formita del tórax. Y es importante porque, por ejemplo, nosotros hoy con la digitalización hay veces que no tenés acceso a lo que se ve, ¿no es cierto?, en las radiografías. Y bueno, un primer approach. Sigamos. Una cuota de amor. Se indica dexametasona en guardia, Se pusieron las pilas los colegas. Vamos a... ¿y qué más pasa? Ingresa a sala 2, cama 2. En realidad después pobre fue y vino porque en ese momento en sala 2 no se ventilaba a los pacientes, etcétera, etcétera. Así que bueno, ingresa a sala 2, cama 2. Bien, a su ingreso en sala 2 se conozca máscara de Venturi con una FiO de 0,50 y en el control de estado ácido base tenía 7,43 de pH, 31,5 de PCO2,
Y en ese sentido, bueno, fíjense que aumentó un poco la PCO2, lo cual quiere decir que bajó la frecuencia respiratoria. Estaba compensando. Estaba compensando la falta de oxígeno, hiperventilando, ¿no? O sea que tiene hipoxemia con hipocapnia. Ese también es un signo indirecto, ¿no?, de la patología que pensamos después que va a tener la paciente. Bien, la PO2 de 109, una cosita más. La PO2 de 109.8, menos 2.5 de exceso de base, fíjense que el bicarbonato no lo estaban informando. La PAFI no varió mucho, 219, inclusive empeoró, ¿no? Pero por ahí sí tenemos un indicio de que la paciente había mejorado, no la PAFI, pero sí clínicamente por la CO2. Bueno, una más. Bueno, ahora vamos a ver si la de alta resolución, la radiografía de sala 1 y 2. Acá ya apuntaron más, porque nos dicen infiltrado intersticial bilateral y bullas pleurales, o algo así, no se entiende mucho de... Pero bueno, importante entonces destacar... Importante destacar la presencia de bullas pequeñas. Bueno, todo esto a nosotros, digamos, por supuesto, nos orienta a algo basados en nuestra experiencia. Y bueno, les queremos transmitir eso, ¿no? Que cuando tengamos un infiltrado intersticial bilateral con bullas, también nos va a ir orientando a un determinado diagnóstico, sobre todo en el paciente que sabemos que es HIV, ¿no es cierto? Y recordemos que la otra propuesta es que siempre tenemos que pensar que la persona... No sabíamos, eso es lo que va a decir. Exacto, pero que no esperemos entonces a tener el HIV en la mano para pensar que una posibilidad de nuestro paciente, salvo que nos digan que trae un estudio serológico de la semana pasada y que era negativo, ¿está? O sea, porque no va a desarrollar esto en 3 días, nada más. Dale, sigamos. Bueno, ahora sí, la radiografía de rayos. Prepárense para ver si vamos a ver cómo corresponde. Ahí está. Bien. Bueno. Por ahí está muy grande la radiografía, vamos a decir la verdad, no corresponde a la paciente, porque del año 2006 no conseguimos las radiografías, pero sí, si ustedes alejan un poco la imagen, acá vamos a ver que justo se reproduce también el dibujito que hizo la doctora, ¿no? Con las bullas. Bien, sigamos o sea, la intersticiopatía, ¿está bien? Con predominio en alas de mariposa, no vemos condensación, por ahí sí, bueno, podemos ver un poquitito más del lado derecho, ahí abajo, pero no estamos viendo ni derrame pleural, y sí inferimos, con un poquito de ojito clínico, radiológico, que ahí hay bullas. Sigamos. La tomografía de ingreso. Bien, fíjense el infiltrado, ¿no es cierto? Intersticio alveolar, sin condensaciones, sin derrame pleural, pero con la presencia de bullas. ¿Qué diferencia la bulla de las cavernas? Las paredes gruesas, en este caso las paredes finas. Y eso también un poco nos tiene que, fíjense acá también, nos tiene que alertar sobre la cuestión de usar, si usamos métodos de ventilación, tener cuidado, ¿no es cierto? Tener cuidado con lo que es el barotrauma. Bien, sigamos. Bueno, sospecha diagnóstica. Bueno, por supuesto para nosotros que pertenecemos a un hospital, ¿no?, que nos dedicamos a la infectología y que, bueno, de alguna forma recibimos la pandemia de VIH, frente a toda candidiasis oral, ¿no es cierto?, más una neumonía intersticial bilateral, vamos a pensar que se trata de alguien que es retrovirus positivo,
Pero obviamente, vamos a la siguiente, siempre es dable poner nuestro diagnóstico de, digamos, ultra certeza, bueno, permitirnos dudar, ¿no es cierto?, y pretender descartar o por lo menos corroborar otros diagnósticos, está bien, diferenciales. Entonces, pensando que la paciente sea retrovirus positiva, probablemente lo que tenga es un Pneumocystis jirovecii pneumoniae, que en esa época está escrito como PCP, porque en esa época todavía era Carini, y bueno, por supuesto, versus neumonías atípicas, por supuesto ahí nos entra las clamidias, los micoplasmas, pero también nos entran neumonías virales, por ejemplo también la estrongiloidiasis pulmonar, que puede dar, digamos, como una intersticiopatía migratriz, y la intersticiopatía, por supuesto, de origen autoinmune, etcétera, etcétera. Bien, sigamos. Bueno, ¿cuál fue la conducta terapéutica, ¿no?, frente a esto? Bueno, como estamos muy seguros, porque en realidad alguna vez nos pasó que no fuera HIV positivo el paciente, con una señora paraguaya que tenía una inmunodeficiencia, estaba claro, de este mismo estilo. Pero resulta que ya creo que ni le íbamos a hacer el HIV porque era obvio y resultó negativa. Un caso que estuvo en sala 2 mucho tiempo, una señora HIV negativa. Pero bueno, frente entonces a la intersticiopatía con la candidiasis, se decide entonces el inicio de trimetoprima sulfametoxazol de forma endovenosa, corticoides endovenosos, en este caso dexametasona, 8 miligramos cada 6 horas, en ese momento arrancamos así fuerte. Claritromicina endovenosa, por supuesto, o sea, porque ahí nos preguntaríamos por qué no le pusiste apisulbactam. Y bueno, porque realmente no tiene ningún indicio de que tenga una neumonía aguda bacteriana, ¿no? Fluconazol, porque ya había recibido nixtatina y no le había mejorado, así que se le empezó con fluconazol vía oral. Y salen hemocultivo por 2 más urocultivo, un esputo para gérmenes comunes, que acá en el hospital se incluye el VAR directo, que fue negativo. Bueno, frente al fracaso, vamos a decir así, de la máscara de Venturi, la colocación de BNI, un poco temerario los doctores, PIC 10, FIO 060, y en ese momento, fíjense, da un PAFI de 450. O sea, cómo cambia cuando hacemos BNI frente a el uso de máscara de Venturi. Nosotros en ese momento la BNI se hacía mucho a pared, que para mí me gusta más, pero después también con la llegada de los ventiladores se pudo hacer este modo ventilatorio. Se solicita entonces la serología para VIH y neumonías atípicas y se hace dosaje de LDH, que no está en el laboratorio de ingreso, algo que después, digamos, de alguna forma se logró entender, ¿no?, que en estos pacientes había que pedir LDH para ya tener el dato en el primer laboratorio. Y entonces, cuando tuviéramos elevada la LDH, inclusive podíamos inferir, hacer alguna proyección, digamos, de pronóstico con respecto a los niveles de LDH, y junto con la intersticiopatía más la candidiasis oral, ya le ponemos el sello, ¿no? Y le ponemos el sello de neumocistosis. Bueno, y evaluar, por supuesto, una fibrobroncoscopía con lavado broncoalveolar. Nosotros en el hospital lo tenemos muy a mano. En ese momento realmente agradecíamos, porque cuando empezamos, sobre todo en el año 95, 93, 94, 95, había muy poca gente que se quisiera arriesgar con estos pacientes.
y a partir de que el servicio de endoscopía, digamos, accede a hacer los lavados, las endoscopías, etcétera, bueno, tuvimos mucho más rédito para hacer entonces diagnóstico de certeza, ¿no?, de estas infecciones. Bueno, obviamente, ¿qué evaluamos? Bueno, si el paciente tiene, digamos, la posibilidad de agravarse por el estudio o qué nos va a reportar, ¿no es cierto? Pero bueno, es un estudio que nosotros lo consideramos muy de entrada. La que sigue. Bueno, la LDH fue de 993, en ese momento el punto de corte Es menos de 500. era menos de 500. Sí, me parece que se fue 500. Era menos de 500, sí. Ahora lo bajaron y bueno, y estamos medio perdidos porque no tenemos tanta correlación, porque justo se bajó con la pandemia y dejamos por ahí de tener tantos pacientes, ¿no?, como para tener. Pero bueno, esta es una LDH bastante elevada y nos habla de bastante compromiso de pulmonar. Recordemos que la LDH se eleva en situaciones de rotura de las células, así que bueno, nos habla indirectamente del daño pulmonar que tenemos. Sigamos. Bueno, el día 8 del 8 lleva el cuarto día de internación. Tenemos mejoría clínica de la paciente, mejoró la disnea, mejora un poco la dificultad para tragar y en el estado ácido-base tiene 7,42, PCO2 26,6, PO2 93,7, bicarbonato 17, menos 5,7 de exceso de base, saturando 97%, nos daba una PAFI de 446. La LDH que subió a 700, bajó a 720, o sea que nos está indicando que estamos por buen camino. Por eso es importante tener una LDH de ingreso e irla cotejando, ¿no?, como para ir siguiendo, porque es un factor bastante predictor. Bien, los glóbulos blancos subieron a 14.100 y en este caso con una paciente que no reportaba fiebre, que no reportaba hipotensión ni ningún signo de sobreinfección, por supuesto vamos a pensar que son los corticoides, ¿no?, los que le están elevando el número de blancos, y conseguimos entonces que se le efectúe el VAL, la fibrobroncoscopía con VAL. Sigamos. Al otro día, quinto día de internación, se recibe por parasitología, ven, ahí le pongo la PCP porque en ese momento se consideraba el neumocistis un parásito, venía el doctor Baba, ¿no? Paradójicamente el de parásito se llamaba Baba y bueno, nos informaba porque aprendió, hizo un ojo muy sagaz con las técnicas de tinción para decirnos que las muestras eran positivas. Bueno, se recibe también ese día la primera muestra de HIV que resulta positiva y en ese momento también se cotejaba con una segunda muestra de screening. Estamos hablando del ELISA. Hoy por hoy ya tenemos lo que son ELISA de cuarta generación, que incluye también la búsqueda del P24, entonces ya directamente cuando la primera muestra es positiva se considera positivo y ya con una segunda muestra se hace CD4 y carga viral, pero eso es el manejo que, bueno, 20 años después se consiguió, digamos, tener dentro de lo que es el laboratorio del hospital. Bien, se informa que los hemocultivos y el punto de ingreso fueron negativos. Sigamos. ¿Cuál fue entonces la conducta terapéutica? ¿Alguien quiere decir algo? ¿A alguien se le ocurre algo? Tenemos 5 días de tratamiento, subieron los blancos por los corticoides. Le bajamos los corticoides. Muy bien, no mucho igual. No mucho, 8 por 3, 24, Y suspendíamos la BNI, por 5 días tuvo BNI la paciente, pasamos nuevamente a máscara de Venturi. Sigamos.
Séptimo día de internación, el 11 del 8, la evolución es favorable, sigamos, conducta terapéutica, bajamos el Bactrim a vía oral. Tenía el Bactrim endovenoso por vía periférica y entonces se decide ya con 7 días de tratamiento que va bien, bueno, probamos, la bajamos, sigamos. Entonces pasa Bactrim a vía oral y se suspendió la claritromicina porque ya nos parece alejado el diagnóstico de una neumonía atípica típica. Bien, sigamos. El 17 del 8 es el día 13 de internación y la LDH está en 661. Sigamos. Conducta terapéutica. Pasa la prednisona volver para atrás, ¿no? A 40 miligramos vía oral y decimos, bueno, es una paciente que es lúcida, puede manejar su situación, vive cerca del hospital, puede manejar los medicamentos porque ya recordemos estaba con Bactrim vía oral, ¿no? Se lo podemos proveer por farmacia y bueno, y dejarla ya, tiene también su corticoide vía oral, le vamos a dar el esquema para ir bajándolo y ya suspenderlo definitivamente y por supuesto tenemos en mente que ella ingrese a lo que serían los consultorios externos de seguimiento como para poder iniciar su tratamiento antirretroviral. Bien, pero ¿qué pasa? Esto parece House, Esto parece House. Al otro día, la paciente, día 14 de internación, presenta fiebre, disnea e hipoxemia. El estado ácido base con 0 FIO2 021, 745, 24.3, 47.5. Volvió a descender, 16.8 de bicarbonato, menos 5 de exceso de base, saturaba 75 y el PAFI se fue como el primer día, 226. Sigamos. Conducta. ¿Qué hacemos? La doctora de Rodríguez no quiere decir nada. Quiere que digan ustedes. Pero ellas no saben cómo hacer. ¿Qué dicen acá ustedes? A ver. Y hay varias cosas que se pueden hacer. Se hizo una sola. En esa época PPS 75. Claro, pensar en la reactivación del citomegalo como si no mejora con ventilación invasiva, intubarlo. Perfecto. Bien, entonces. Pero antes de intubarlo, ¿no tendría que hacerle una placa? Claro, por supuesto. Claro. Sí. Le hacemos la placa, claro. De todos modos, esto sí te la voy a deber. Porque no tenemos placa de ese momento, ¿está? Y ya nadie dibujó. Estaba Balducci en esa historia, Yo estaba sí, mirá, estaba ilusionada que íbamos a tener un Balducci para mostrarles, pero no. Bien, sigamos. Solicitamos PP65. ¿Qué pasa? En nuestra experiencia, porque por ahí nosotros en el año 2006 ya teníamos 10 años de manejo en realidad de los pacientes, no es que arrancamos ahí. Entonces sabíamos que después de varios días de utilizar corticoides a altas dosis, en estos pacientes podemos tener reactivación del citomegalovirus y la forma, digamos, de investigación en ese momento era la PP65, que es, digamos, buscar la presencia de infección en las células. Ahora se hace PCR directamente. Bien. La que viene, doctora. Bien. Pero no hicimos más nada. O sea, sencillamente le pedimos la PP65 y nada más. El 20 del 8, o sea, 2 días después, 16 días de internación, ya es una intercurrencia la que tiene la paciente, sigue con fiebre, con hipoxemia, tiene tos irritativa, escasa, no productiva, ¿está bien?
aumentan los infiltrados radiológicos. Por ahí acá lo que podría buscar es de nuestro paciente, el que nos prestó la placa y todo, que también tuvo citomegalovirus, porque es el uno de esa, la 1. Fíjense entonces, el estado ácido base sigue, miren, una PO2 de 46, con 84 de saturación, con la PAFI que cayó más todavía a 220. En el laboratorio los blancos son de 8500 y la LDH vuelve a picar, mírenla, a 1200, todavía más que al principio. El laboratorio se completa con un hematocrito de 33, hemoglobina de 11.7, 161.000 plaquetas, glucemia de 115, urea 44 y creatinina 0.82. Entonces, bueno, nosotros un poco podría decir, bueno, nos la jugamos, ¿no? De no haber puesto por ahí hoy, digamos, dirían, bueno, pero no pensaste en la intrahospitalaria. Pero fíjense que aumentan los infiltrados radiológicos, pero ahora nos hablan de consolidación, la tos es no productiva y el laboratorio, los blancos están bajos, ¿no? Puede ser que le hagamos Sí, claro. o otra bacteria que está en uno deprimido. Porque aparte tuvo un procedimiento invasivo que fue una endoscopía, entonces uno a veces en un desmejoramiento así con esta paciente inicia el tema también para neumonía intrahospitalaria. Lo que pasa acá también, que nos juega en contra, o nos juega a favor del citomegalo, la LDH, que con la neumonía intrahospitalaria no tiene por qué aumentar. Y en las memorias intrahospitalarias tenés tos productiva. Sí. Tenés tos productiva en una paciente no está ventilada, ¿no? Un paciente ventilado obviamente aumentan las secreciones. La que viene. Bueno, entonces, nuestra sospecha diagnóstica se basa entonces en insuficiencia respiratoria de ingreso, ¿no? Con una neumonía por neumocistis por VAL, con un tratamiento con Bactrim más corticoides endovenosos por 7 días, que luego pasó a vía oral, y ahora tenemos hipoxemia, aumento de los infiltrados sin condensaciones, los glóbulos blancos normales, el aumento de la LDH y la tos sin expectoración. Entonces, una cuestión que puede estar pasando es que sea una especie de exacerbación de la neumocistosis, pensando que hicimos un tratamiento insuficiente con el Bactrim que pasamos a vía oral, que siempre vamos a tener, digamos, el problema de la absorción. La reactivación del CMV, por supuesto, para nosotros está en primer lugar, ¿no? La infección intrahospitalaria, como estábamos diciendo, y la presencia de otra infección marcadora, ¿no? Por supuesto que el citomegalovirus tiene que ver con la inmunodeficiencia, pero las altas dosis de corticoides nos pueden llevar a otra infección marcadora, por ejemplo un criptococo, un histoplasma, más que nada, ¿no? Bien, la que sigue. Conducta terapéutica. ¿Qué hicimos con la paciente? Le agregamos anciclovir y con respecto a la ventilación, la paciente estaba con máscara de Venturi todavía. Así que volvemos a BNI. Volvemos a BNI. Entonces, la recolocación de la BNI, en este caso le ponemos un catéter, nos dignamos y le pusimos un catéter de vía central. Le recolocamos el Bactrim parenteral y le iniciamos el ganciclovir. Como la paciente tenía 40 kilos de peso, en este caso la dosis se adecua y nos daba 200 miligramos endovenosos cada 12 horas y solicitamos entonces hemocultivos para hongos y VAR y evaluamos una nueva fibrobroncoscopía con VAL, ¿no? Por supuesto, volvemos al punto.
Ella ¿Cuál? seguía con el tratamiento para el fluconazol, para los hongos, a todo esto, o ya se lo habían cortado. A todo esto se lo habían cortado. Ah, Se lo habían cortado. Bien. Volvemos al punto de que, por supuesto que en los pacientes que tienen este tipo de evolución, una fibrobroncoscopía nos puede ayudar en la obtención de material, pero siempre vamos a evaluar en una paciente que está tan al límite, si procedemos o si, por ejemplo, primero se ventila y después se hace el VAL. Es más invasivo, digamos, ¿no? Si la paciente solamente está ventilada con BNI. Bien, sigamos. Bien, el día 22 de agosto la paciente lleva 18, o sea, 18º día de internación, se recibe la PP65 positiva, 285 células. Ahí, por supuesto, con la colega que decidimos un domingo ponerle el tratamiento y no ponerle ninguna otra cosa, respiramos, dijimos, bueno, bien, el ojo clínico. La BNI en PIP de 20 y una FIO de 0,5 levanta entonces la PO2 a 205. Fíjense otra vez la PCO2 en 31.8. El bicarbonato, que siempre venía como un poquito bajo con exceso de bases negativos, tenía 19.5, saturando 99%, tiene una PAFI de 410. Sigamos. El 23 del 8 lleva 19 días, la BNI se baja a 15 y la PIP y la FIO a 0,3. Esto nos da una PO2 de 281, una PAFI de más de 600. La LDH nos bajó un poco más lentamente, ¿no? De 1200 a 980. Y tenemos un hematocrito de 28, unos glóbulos blancos de 7200 y plaquetas de 136.000. Y bueno, decidimos entonces solicitarle el CD4 como forma ya de irnos orientando al inicio del tratamiento, pero presuponemos, por supuesto, que está por debajo de 200. Sigamos. El 24 del 8 lleva 20 días de internación, la LDH está en 888, se recibe la BDRL no reactiva con la hepatitis B y C negativas, y ahí ya la pasamos a Venturi, 0,35%, el estado ácido base de control, fíjense, 742, 32.8, 102, 21 de bicarbonato, menos 2,5 de exceso de base, saturando 98, ya tenemos una PAFI de 300. Sigamos. El día 26 del 8 lleva 22 días de internación y bueno, ahí nuestra conducta va a ser que ya cumplió 21 días de tratamiento para el Bactrim, así que, o la trimetoprimasulfametoxazol, lo pasamos a profilaxis secundaria trisemanal, o sea, dosis de 160-800, lunes, miércoles y viernes. Hay otros regímenes que serían diarios, de 80-400. Y sigamos. El 29 del 8 entonces lleva 25 días de internación y se inician los trámites para el inicio de tratamiento antirretroviral de la paciente. Y esto lo ponemos, van a ver que porque lo puse yo, no, de cómo a veces nuestras historias clínicas son un poco como la nota de la carnicería, ¿no? O sea, tramitamos carga viral, quedó el papel en la coordinación, se tramitó el antirretro, que es lo que pedimos, se le entrega al marido, resumen de historia clínica, indicación de tratamiento para tramitar con tarjetas del servicio social para la provisión. Sigamos. En ese momento no había
ni internet, ni computadora. Nada. No, y había que consignar para que el colega que viniera, obviamente, tuviera claro qué se estaba haciendo, ¿no? Porque justamente por ahí las terapias intensivas no tienen mucho contacto a veces con los servicios sociales. Para nosotros es fundamental tener la evaluación del servicio social y el acompañamiento para el inicio del TARGA, que se da gratuitamente, pero por supuesto el paciente tiene que estar registrado. Bueno, entonces el mismo 29 del 8 se inicia el tratamiento antirretroviral. Ese mismo 29 del 8 conseguimos los medicamentos para empezarlos a suministrar. Por supuesto que el trámite que estábamos viendo va por vía oficial y esto viene por vía de farmacia del hospital, autorizados en esa época por el doctor Benetucci, y se indica lamivudina 150, sidobudina 300, efavirenz 600 días, ¿no? El 3TC y el AZT son coformulados para 2 comprimidos por día y el efavirenz 600 miligramos a la noche. Obviamente hoy se inicia por ahí, se reemplazan el 3TC por, el AZT se podría reemplazar por Abacavir y el efavirenz hoy por dolutegravir, ¿no? Y la dosis de la lamivudina no era 150, era 300. Claro, pero no. La de ahora, Ah, 300. Ahora sí, ahora es una por día. Lo que pasa que era así porque era 300 días, pero acompañaba la ZT, que se da 2 veces por día. Esa fue la diferencia. Bien, tenía como desde el primer momento semiología en base pulmonar derecha, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Solicitan la radiografía de tórax que corrobora que hay un infiltrado y tiene un laboratorio que informa hematocrito 34.4, los glóbulos blancos de 3.900 y 167.000 plaquetas. ¿Por qué es importante los glóbulos blancos? Y bueno, por supuesto, si se me está agregando semiología y tengo un aumento de los glóbulos blancos, voy a pensar que estoy haciendo una neumonía intrahospitalaria, pero también me va a servir para ver el impacto que tenga el ganciclovir dentro de la médula, porque lo que causa es una pancitopenia, sobre todo con caída de los glóbulos blancos más que nada, ¿está? Bien, sigamos, 29 del 8, conducta, entonces, sigamos. Se mantiene conducta expectante. No hacemos nada. Sigamos. El 30 del 8 lleva 26 días de internación y a las 6:30 de la mañana le agarran dolor en miembros inferiores de raíz a pies en ambas manos, que lo refiere como pinchazos. Entonces acá, obviamente, podemos pensar en una polineuropatía, digamos, que haya agregado, que tenga, claro, o que tenga como efecto de los antirretrovirales, que es raro, ¿no?, que dieran estos antirretrovirales o acidosis, lactacidosis, por ejemplo. Sigamos. Cede parcialmente con diclofenac y contención emocional. Tu abrazo. ¿Quién habrá dado ese abrazo? No, debo haber sido yo. Bueno, después se puso psicólogo de guardia 24 horas. Bueno, esto, fíjense, ¿no? Que estaba Silvi de guardia, che. Muchas veces vemos, bueno, obviamente vamos a ver en qué termina esto, ¿no? Este episodio, porque por ahí no era nada de esto, pero bueno, cierta situación, sobre todo en las mujeres heterosexuales, no adictas, donde, bueno, la paciente fue anoticiada de su condición, y obviamente todo lo que le está pasando la afecta, y bueno, puede ser lo que hoy llamamos también un ataque de pánico, ¿no?
que incluye hiperventilación, entonces puede tener ese tipo de cuadros de parestesias, etcétera, etcétera. Pero obviamente antes, más allá de que esto es lo obvio, porque puede tener, inclusive puede tener una polineuropatía, igual necesitar contención emocional, ¿no? Más que nunca. Pero, digo, para antes de poner el sello que lo que le pasa es algo, sí, obviamente tenemos que descartar cualquier intercurrencia clínica. Sigamos. Más tarde, ese mismo día, no era solo emocional, chicos, tenía un pico febril de 38,7 que se dio con ibuprofeno, le hacen estado ácido base, fíjense, vuelve a caer un poco la PAFI, 743, 32.1, 108 de PO2, bicarbonato de 20,9, pero fíjense que en ningún momento nos referimos a, por ejemplo, caída de la presión, ¿no? Requerimiento de inotrópicos, eso es un poco también lo indirecto que usamos para darnos cierto margen, ¿no? Por ahí hoy, sí, llegó el alumno Domínguez. Disculpe, ¿empezamos? Sí, ahí empezamos. Bien. Al examen físico lo que encuentran es que la vía central está dolorosa, ¿está bien? Sigamos. Conducta. Sacarla bien, cultivarla. O sea, tiene fiebre, empezó a pasarle algo, entonces se decide, se retira la vía central, se manda punta de catéter más hemocultivo por 2 y se inicia fluconazol por lo de la candidiasis que le volvió. Sigamos. Ya casi terminamos, ¿no? Porque llegó él nada más. El 1 del 9 lleva 28 días de internación. La LDH divina 652. Se recibe el CD4 5 células. Bien, sigamos. Al 4 del 9, perdón, 31 días de internación, se reciben hemocultivo de punta de catéter negativas. Fíjense, la PAFI con FIO 21, tiene un estado ácido base de una P2 de 73, con una PCO2 de 31, un bicarbonato de 20, y la PAFI es de más de 350. Sigamos. Al otro día, 5 del 9, lleva 32 días de internación, cumple 21 días de Bactrim, que pasó a profilaxis secundaria, cumple ganciclovir 21 días y cumple tratamiento antirretroviral 7º día. Entonces, se decide dar el alta. Sigamos. Indicaciones al alta. Los escucho. Bien, interconsultas, pero médicamente entonces, ¿qué pasa? Vamos a seguir el Bactrim trisemanal, ¿no? El ganciclovir tenía 15 días de tratamiento, en ese momento para nosotros era 21 días de tratamiento, nos faltan 7 días de 2 dosis por día, y recién después va a pasar a profilaxis secundaria con una dosis de lunes a viernes. Así que lo que tenemos que hacer es hablar con hospital de día para que la paciente pueda venir a aplicarse el ganciclovir. Si necesita comprimir, tener acá. Claro, en esa época, estamos hablando del año 2006, el valganciclovir probablemente existiera para los trasplantados. Recién ahora hará 5 o 6 años que después de mucho decir, y vieron en negoción, dijeron, bueno, pasaba el ganciclovir para el HIV también. ¿Qué otra cosa? Tiene 5 CD4s, entonces nosotros lo que hacemos es dar tratamiento con acitromicina para las micobacterias atípicas. Bueno, no hacemos, si tuviéramos que no estaba el dato de la PPD, si la PPD fuera positiva y no tenemos indicio
de infección en actividad, se le podría dar isoniazida, o si tiene contacto con algún bacilo, alguna persona con baciloscopía positiva, pero que descartamos la infección activa, ¿no? de tuberculosis. La acitromicina que dijimos, el tratamiento antirretroviral, y se le podría agregar leucoborina para prevenir al Bactrim la anemia megaloblástica. ¿Está bien? Yo no escuché muy bien al principio, pero debería irse con la indicación de las vacunas. Debería irse con la indicación de las vacunas, es verdad. Eso lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que él escuchó la clase de la OTA de vacunas, obvio, por supuesto, pero como no somos perfectos, estamos haciendo post-mortem de la paciente. Hay que vacunar al paciente y a los convivientes. Exacto, pero recuerden que no todas las vacunas van a estar indicadas con un CD4 de 5, chicos. Todas las que sean a virus atenuados o, por ejemplo, la misma BCG no se la vamos a dar, porque recuerden que en Estados Unidos aparecieron personas que después eran homosexuales con tuberculosis por el bacilo de Calmette-Guerin. Y ahí se dieron cuenta también el tema del HIV. Bueno, sigamos. Vamos a ver qué le indicamos. Bueno, continuar con el ganciclovir. Sigamos. El Bactrim, iniciar la acitromicina. Sigamos. Pautas de alarma. Es importante a los pacientes que se van de alta darles pautas de alarma. Por supuesto, esta paciente, por ejemplo, no tuvo invasión con respecto a la ARM, no tuvo sonda vesical, por ejemplo. Pero bueno, en general las pautas de alarma son el desarrollo de fiebre, la aparición de tos, diarrea, dolor abdominal o disuria. Y la aparición de estos fenómenos hasta 10 días después del alta. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque muchos pacientes que estuvieron muchos días se van, tienen fiebre a los 2 o 3 días, el familiar le dice, bueno, vamos al hospital, y el paciente dice, no, porque estuve mucho tiempo, ¿no? Demora, viene a los 2 días de eso, y al día 3 está muerto porque, pero es que nos pasó un montón de veces. Porque realmente las infecciones intrahospitalarias que se desarrollan una vez que se fue al domicilio son muy cruentas, y entonces sobre todo si el paciente deja pasar o la familia. Entonces esto es algo que hay que hablarlo muy seriamente con los familiares. Entonces, toda la aparición de cualquiera de estas situaciones deberá interpretarse como infección intrahospitalaria. Obviamente le dijimos al paciente que venga, entonces le pedimos al colega que lo recibe que lo interprete como infección intrahospitalaria, que lo ingrese al paciente e inicie el tratamiento con un antibiótico acorde. ¿Está bien? Por supuesto, ¿por qué acorde? Porque bueno, por ahí hoy en muchos lugares decimos pipertazo banco, ¿no? Que está bien, pero si estuvo ventilada en nuestros medios, vamos a decir Tigecol amica. Claro, hay que ver la epidemiología de cada terapia intensiva, ¿no? Claro. Para los temas empíricos. Exacto. Sigamos. Nosotros somos Tigecol banco. Claro, nunca olvidar la banco, ¿no? Es importantísima. Bien, continuar tratamiento psicológico, que vemos que no todos lo hacen. Referencia a grupos de pares, Nosotros en el hospital tenemos lo que llaman grupos de pares, que son personas que también viven con VIH, que tienen mucho tiempo, entonces que sirven, digamos, de ejemplo, de acompañamiento, de reflexión. Eso está muy bueno porque las personas pierden el miedo a lo que les está pasando, adquieren manejo, hay como un relieve, ¿no? O sea, ya no es todo plano, esto me pasa a mí sola o a mí solo, digo, ¿no? Me siento el único en el mundo, etcétera, etcétera.
el grupo de pares es muy útil para mostrar eso, ¿no? Y el acompañamiento. Bueno, sigamos. Ser feliz. Le recomendamos que sea feliz, que use su vida, que ahora cambió a otro estatus, así que sea feliz, que ya que tiene conciencia de que puede morirse, ¿no? Cosa que nosotros también, los que hoy no vivimos con el virus, también nos podemos morir en cualquier momento, entonces lo que nos queda es ser felices. Sigamos, hay un poco más. Bien, entonces, ¿para qué sacamos de esto, no? ¿Cuál es el objetivo entonces de este primer caso? Bueno, precisar al ingreso de terapia intensiva de este tipo de pacientes, o sea, un paciente que por supuesto ya sabemos que vive con VIH. La idea nuestra es, por supuesto, que inclusive deberíamos sospecharlo siempre, ¿no es cierto? Porque, como vimos en las clases, los pacientes pueden estar hasta más de 10 años sin síntomas de inmunodeficiencia y sin embargo estar infectados. Entonces, bueno, por ahí decir, che, ponelo como rutina. Lo que pasa con eso es que hay que ver el impacto psicológico de nuestro paciente o qué vamos a hacer con esa información, ¿está bien? Pero bueno, supongamos que nosotros estamos pensando que esta persona tiene VIH o que sencillamente va a ingresar a terapia intensiva. Por supuesto, hay cosas acá que son para todas las terapias intensivas, ¿no es cierto? Pero que, volvemos a insistir, nosotros pensando en un paciente que es infectológico. Entonces, historia clínica que incluya, les pedimos letra clara. Lo primero que le pedimos a los colegas es letra clara. También que hoy estamos digitalizando las historias, entonces otra forma, pero letra clara, porque si no me pones la letra clara no sé nada, no entiendo nada de lo que hiciste, no te podés lucir, no podemos dar continuidad a tu trabajo. Y se hace así, ponele nubecitas como la doctora, y esos hermosos dibujos que acá el doctor se perdió. Después te los mostraré. Bien, te perdiste los Balducci. Bueno, ¿qué tenemos que consignar claramente? Los antecedentes personales y patológicos, ¿está bien? Obviamente que antes poníamos mucho hincapié en la presunta vía de transmisión o de adquisición de la infección, que nos puede ayudar, por supuesto, en determinados diagnósticos, pero que no nos exime de pensar en todo para todos los pacientes, Entonces, digo, porque por ahí, viste, se ponían exhaustivos de si era que tenía relaciones anales o tenía esto, o sea, y es una cuestión muy invasiva que en definitiva no aporta, no es, digamos, al dato que hoy queremos recabar para atenderlo como corresponde. Bien, antecedentes microbiológicos, ¿qué pensaron? Porque a veces estos pacientes ya tuvieron internaciones y vienen, por ejemplo, con tratamientos para tuberculosis, ¿no? Pero esa tuberculosis fue aislada. ¿Realmente se encontró el bacilo de la tuberculosis o fue empírico? Porque lo presumimos, ¿no es cierto? Y empezó su tratamiento. ¿Cuándo empezó? Terapéuticos, antecedentes terapéuticos. ¿Cuándo empezó su tratamiento? ¿De qué? ¿Por cuánto tiempo lo hizo? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Bien. Por supuesto, antecedentes psicopatológicos. Sumamente importante saber si la persona tiene algún trastorno de personalidad, ¿no es cierto? Si tiene consumo problemático de determinadas sustancias, pero no por esto estigmatizar al paciente, no por decir, bueno, este loco dice que le duele la cabeza, pero porque está loco, no, porque por ahí tiene un criptococo. Entonces, en ese sentido, es importante no ponerle, o por ejemplo, está en abstinencia. Ya cuando todos decimos está en abstinencia, cualquier cosa que le pasa a la persona es abstinencia, como médicos estamos fallando, porque la abstinencia es importante en el consumo de opiáceos,
o por ahí de algunas otras sustancias, pero no en una persona, por ejemplo, que fuma marihuana, ni siquiera en la cocaína está demostrado el síndrome de abstinencia. Entonces, antes de achacarle a una cuestión psicológica, psicosomática, de consumo, etcétera, etcétera, algo que le está pasando al paciente, tenemos que descartar que no se trate de algo orgánico. Antecedentes socioeconómicos. Por eso decíamos, es importante la evaluación por el servicio social. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo un paciente que tiene una familia contenedora, con un domicilio, que vive a otro que vive en la calle, que en la familia están todos peleados, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo. También porque hay muchas ayudas o mucha asistencia de distintos tipos para los pacientes. Para los pacientes que tienen HIV-Sida. Entonces es importante contar con esa evaluación. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Un examen físico exhaustivo, buscar estigmas de procesos asociados, por ejemplo, lesiones orales, donde podemos ver úlceras por histoplasma, podemos ver cáncer de piso de boca, podemos ver leucoplasia oral vellosa, podemos ver herpes, las lesiones anales para ver secundarismo sifilítico o HPV o fisuras anales o abscesos. En la cavidad oral también podemos buscar sarcoma de Kaposi. Las lesiones cutáneas, bueno, todo lo que hablamos, molusco contagioso, lesiones herpéticas, la presencia de lesiones que nos orienten al histoplasma. Y con respecto a las lesiones genitales, lo mismo, ¿no? El HPV, la sífilis, lo que serían todas las infecciones de transmisión sexual, el Muguet, ¿sí? Bien. Imágenes y estudios complementarios. Entonces decíamos, lo que está en negrita un poco sería como lo que sí o sí tiene que incluir un examen general de ingreso. Entonces, por ejemplo, en imágenes, obviamente una radiografía de tórax frente, y yo le pongo acá frontonaso, placa y mentonaso, por supuesto si el paciente tiene cefalea y queremos descartar que tenga una sinusitis, o en una meningitis bacteriana también para ver un foco parameningio. Después, la tomografía de tórax y cerebro. Para nosotros, bueno, hubo años que no había tomógrafo, así que había que llevarse el paciente a otro hospital. Obviamente la tomografía de cerebro, por ahí uno dice, bueno, la dejo si no tiene síntomas neurológicos y no se la hago, ¿no? Pero si tiene un cuadro respiratorio, para nosotros hace una diferencia, más allá de que en ese momento que no había tomógrafo por ahí en el hospital, o en los momentos que no lo hubo, bueno, obviamente los pacientes que se llevaban a taquear eran seleccionados y nos arreglábamos con las radiografías de tórax. Pero si yo puedo llevar un paciente a tomografía, o le hago una PANTAC, porque pienso que por ahí después no lo voy a poder trasladar según el estado del paciente, pero si solamente lo llevara, por ejemplo, a hacer una tomografía de tórax, también le haría una de cerebro. ¿Por qué? Porque hay una evolución del HIV, digamos, independientemente inclusive de la inmunodeficiencia, que es lo que llamamos complejo demencial asociado al HIV, que entonces es importante ver, por ejemplo, si hay mucha atrofia cortical y la presencia de lesiones que por ahí caen en sitios que no dan síntomas, pero que son un dato. Por ejemplo, la toxoplasmosis o los linfomas, que por ahí están, o meningiomas, que están en algún lugar que todavía no te van a dar síntomas, o bueno, ni que hablar si el paciente ingresa con algo neurológico, ¿no? Eso, ni que hablar.
Electrocardiograma. Es algo que por ahí a nosotros en el medio infectológico se nos pierde, pero es de vital importancia porque inclusive nos pasó también, ¿no?, de que ingrese un paciente con una intersticiopatía, con una LDH elevada, ¿no?, paciente consumidor de cocaína, HIV positivo, que hacía muchos años se había enterado, que como ve que no le pasa nada, no hace nada, y termina, digamos, boyando por 2 o 3 lugares, se acuerda que tiene HIV, dice, bueno, me voy a Muñiz. Nosotros lo vemos, tiene intersticiopatía bilateral, ¿no?, infiltrado intersticial bilateral, una LDH elevada, listo, le metemos bacteria. El pequeño detalle es que le dolía el pecho así. Cuando le hicimos el electrocardiograma, resulta que tenía un aumento del XT terrible, estaba infartadísimo, hacía 3 días y nadie se había dado cuenta. Bien. No, porque no es que no se dieran cuenta, el tipo decía, me duele el pecho, y como lo veían joven, ¿entendés? Que es el otro error hoy, ¿no? O sea, descartar a un tipo de menos de 40 del infarto, ¿no? Y más con el antecedente de consumo de cocaína. Bien. Obviamente los estudios por imágenes pueden incluir las ecografías, que hoy por hoy es un método que se va cada vez ampliando más, inclusive vamos a tener una clase, ¿no?, de ecografía en terapia, pero bueno, ahí está la accesibilidad de tener el aparato, el expertise, ¿no?, de saber cómo se usa, qué veo, qué es lo que veo, cómo lo interpreto. El ecodoppler, el ecodoppler fundamental para nosotros hoy para ver no solo el funcionamiento cardíaco, sino en algunos casos ver los vasos de cuello. Doppler transcraniano que también acá. Exactamente, y el Doppler transcraniano que nos sirve entonces en patología neurológica para evaluar qué es lo que está pasando, ¿no?, y anticiparnos por ahí a muerte cerebral, etcétera, etcétera. Bueno, y como decíamos acá, la fibrobroncoscopía con VAL y biopsia, que nos sirve entonces para cultivos, directo y cultivo de gérmenes comunes, micobacterias, hongos, parásitos, citología y anatomía patológica. Muchas veces por VAL vemos lesiones compatibles con sarcoma de Kaposi en la mucosa traqueal, y esto también nos permite inferir, por ejemplo, en determinadas radiografías o tomografías, que entonces lo que tiene el paciente es un Kaposi pulmonar. Estudios microbiológicos, entonces, hemocultivos para bacteriología, micología y VAR. Bueno, con respecto al hemocultivo para VAR, es la única patología en la que los hemocultivos rinden es en la inmunodeficiencia por HIV. O sea, ni siquiera en lo que se llamaba tuberculosis galopante, que era la insuficiencia, el shock cardiogénico por tuberculosis, se veía o se rescataba el Mycobacterium de la sangre, pero sí en el caso de las personas HIV. ¿Y por qué es importante pedirlo? Porque por ahí el paciente ingresa con estos síntomas, fíjense, pérdida de peso, dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, y por ahí encontramos, sí, el neumocistis, etcétera, etcétera, pero después de unos días el paciente va a empezar con fiebre, con malestar, por ahí aparece con derrame pleural, etcétera, etcétera, o inflamación hepática, o el uraco. Entonces, nosotros, como esto tarda 30 días en tener la primera revisión y 60 la segunda, obviamente nos interesa ya ir en marcha, ¿no? El tener en marcha el cultivo para que si es positivo, bueno, ahí tenemos ese dato. Bueno, el esputo, o aspirado traqueal, hoy usamos mucho también en los pacientes que están ventilados, para bacterios, variongos, bueno, y también lo podemos mandar, por supuesto, a parásitos, a citología.
la orina de ingreso con un sedimento urinario y un urocultivo para gérmenes comunes, y también podríamos pedir en algunos casos para micología y para VAR. Líquido cefalorraquídeo, bueno, no lo puse en negro porque no le vamos a punzar el cerebro a todos los pacientes que ingresan, pero bueno, ¿qué buscaríamos? Físico-químico, citológico, directo y cultivo para gérmenes comunes, VAR, hongos. Acuérdense que hacemos la tinta china para descartar criptococo y parásitos, porque a veces, bueno, ya se va perfeccionando el diagnóstico de toxoplasmosis, ¿no?, en líquido cefalorraquídeo, y por ejemplo estrongiloides. Estrongiloides, un parásito intestinal unicelular que puede migrar en la hiperinfectación, pasar por sangre y terminar ocasionando una meningitis. Materia fecal, coproparasitológico en fresco y seriado. Esto, por supuesto, si el paciente tiene diarrea, y buscaríamos toxina para Clostridium, sobre todo en el caso del paciente que ya estuvo internado, ¿no? El paciente que viene o que está internado y hace diarrea, y de ingreso al paciente que estuvo internado, que se me fui con diarrea. Bueno, listo, hagamos toxina. Y también en ese caso de las personas con diarrea crónica en el contexto de HIV, parasitológico fundamental para descartar entonces estrongiloides y, por ejemplo, Isospora belli o Cryptosporidium. Bien, otros líquidos, el pleural, el abdominal, directo y cultivo para gérmenes comunes, hongos, VAR, y el Ginespert, que es una reacción que se usa ahora buscando, digamos, resistencia a la rifampicina, encontramos la infección por tuberculosis. Bueno, y después también antígenos para criptococo en líquido cefalorraquídeo y sangre, y antígeno urinario para histoplasma o neumococo. ¿En qué caso podríamos pedirlo? Bueno, si tenemos lesiones cutáneas o en pulmón que nos hacen pensar en histoplasma, o en los pacientes que ingresan con neumonía, el antígeno para neumococo. Bueno, serológico ya termino, BDRL, toxoplasmosis, Chagas, citomegalovirus, hepatitis B y C serían como los de ingreso que deberíamos pedir, y por supuesto podríamos agregar hepatitis A y el virus JC, sobre todo en las personas que tienen lesiones cerebrales. Y bueno, y hoy tenemos también la PCR para sangre o líquido cefalorraquídeo, y también para esputo y VAL, por ejemplo para neumocistosis, y en aquel caso virus herpes, citomegalovirus y virus varicela zoster. Bien, 2 más y terminamos. Dale. Laboratorio clínico de ingreso, entonces hemograma completo con recuento de plaquetas. Recordemos que los pacientes que vienen medicados pueden tener caídas de plaquetas, por ejemplo por el ganciclovir, y a su vez pueden tener una coinfección con hepatitis C, que muchas veces se evidencia a través de un paciente que viene con plaquetas bajas. Bueno, glucemia, uremia, ionograma, TGO, TGP y FAL, la LDH. Por supuesto que si el paciente por ahí ya lo vimos que no tiene nada, qué sé yo, la LDH no la pedimos, pero si tiene un proceso respiratorio, sí o sí estaría bueno que de ingreso tengamos una LDH, porque nos va a servir, por ejemplo, en esa intersticiopatía que decíamos, en la tuberculosis o la histoplasmosis, la LDH no se eleva tanto como lo hace, y no hay tanta hipoxemia como lo hace la neumocistosis. Pero tenemos placas muy floridas que, digamos, vos ves la placa y decís, bueno, este tipo está ventilado, y sin embargo, si bien está un poquito agitado, está un poquito hipoxémico, pero nada que ver, y el nivel de LDH tampoco. Entonces, por ahí, digamos, nos apunta a decir, bueno, espera, estudiemos un poco más, que no sea una neumocistosis y sea una tuberculosis
que en una infección, digamos, una persona con HIV, con inmunodeficiencia, probablemente no nos va a dar caverna tuberculosa ni lobitis, nos va a dar una intersticiopatía. Bueno, el coagulograma, por supuesto, con QUIC y KPTT y orina completa. Y para inicio y control, aparte, digamos, entonces, de esto que habíamos pedido, le agregaríamos un hepatograma completo, ¿no?, para ver la bilirrubina, un coagulograma también completo para ver indirectamente la función del hígado y de los factores de coagulación, proteínas totales y albúmina, el lipidograma, fundamental, colesterol y triglicéridos, sobre todo si pensamos que en algún momento vamos a empezar tratamiento antirretroviral o si tenemos, por supuesto, una persona que puede tener un evento cardiovascular. La milasemia, sobre todo si hay, por supuesto, un cuadro abdominal, el ionograma urinario, no es algo que lo pedimos de ingreso, pero en determinadas situaciones que empezamos a ver alteración y caída del sodio o el potasio, se nos hace importante tener este dato. Y la TSH, la hormona tiroidea, la pediría, digamos, de rutina en todos los pacientes porque hay hasta un 30% de personas en la población con alteraciones de la tiroides y que por ahí vamos a ver bradicardias o el paciente con ciertas cuestiones en su carácter de depresión, inclusive, bueno, un hipotiroidismo grave puede tener hasta derrame pleural, por ejemplo. Entonces, bueno, el paciente puede tener HIV, pero también tener problemas de tiroides, ¿no? Y la PSA, por supuesto, en las personas mayores de 40 años nos van también a aportar el dato para el manejo de estos pacientes. Bien, inmunológicos, sobre todo CD4, CD8 y carga viral para VIH. Por supuesto, si la persona tiene una hepatitis B o C, alguien puede pedir entonces una carga viral de estos otros virus. Y por ejemplo, si sospechamos alteraciones de la inmunidad con la autoinmunidad, también por supuesto podemos ampliarlo a otros factores inmunológicos, como puede ser el complemento o autoanticuerpos. Y no puse ahí, pero también los antígenos asociados a carcinomas o a cáncer. ¿Una más? Bueno, adjuntamos el testimonio de la paciente que está disponible en la plataforma, suponemos que a partir de hoy más tarde. Nos gustaría que primero vean esta charla, esta clase, y después, bueno, veamos a esta paciente que es desde el año 2006 se atiende acá en el hospital, continúa su tratamiento antirretroviral, ha superado, por supuesto, el CD4 a un número mayor de 1000, la carga viral está negativa y en estos años es abuela, y está feliz. Y una más. Una más. Como diría el doctor Prieto. ¡Qué aporte!